en lo que ha sido la incorporación de diferentes ítems al presupuesto Hablaba nacional. de las bondades del convenio chino-venezolano, la inversión que se le había dado de este convenio. Habló también del Fonden, de lo destinado al Fonden y de lo utilizado a través del Fonden para gasto social, precisamente en torno a esto. Y el profesor Giovanni, que siempre está atento a eso de los números, inmediatamente ya empezó a sacar justamente ellos esas tablitas para que podamos entender de manera un poco más didáctica lo que se resumió o lo que se puede resumir de esta presentación del ministro Giordani. Bienvenido, profesor, gracias por acompañarnos. Buenas tardes y gracias por la invitación. Allí vemos una tabla que nos trae, en donde habla de las Esa no la vamos a ver ahorita. Ajá, y que hay cosas importantes que vamos a destacar, pero tocaba algunos puntos que destacaba el ministro Giordani. De lo que usted pudo evaluar y del seguimiento que le ha hecho año tras año al presupuesto nacional, ¿qué tanto podemos avanzar como país según los números que se están manejando? Fíjate que lo primero que debo decir es que el presupuesto que presentó ayer el ministro, redondeando la cifra de 400.000 millones de bolívares, significa una reducción en comparación al presupuesto 2011. Te explico. El presupuesto 2010 estaba hecho en base a 200.000 millones de bolívares. Cuando se hizo el presupuesto del 2011, ese presupuesto se aumentó a 300.000 millones, quiere decir que aumentó 50%. Si el presupuesto 2012, perdón, es el que estamos ahorita. Ya va, 2010, 200.000. Perdón, vamos a recapitular. 2011 fueron 200.000 millones. Cuando hace el de este año, 2012, que son 300.000 millones, hay un aumento del 50% con respecto al 2011. Cuando el ministro se presenta ayer con un presupuesto para el 2013 de 400.000 millones de bolívares, solamente está representando un aumento del 33%, es decir, menor el aumento de 50% que había tenido el 2011 con respecto al 2011. ¿Puede explicarnos a los que no manejamos de cómo se hace cómo se saca el porcentual de todo esto? Entendiendo que van de 200, 300 y 400, que es un 50%, puede decir uno, ¿no? Lamentablemente la manera como hacen el presupuesto de la nación, digamos, no la más idónea, porque ellos tienen un presupuesto, por lo menos en el caso del 2011, de 200.000 millones de bolívares. La inflación fue del 25%, ellos aumentan un poquito más de inflación y así es que se hace el presupuesto y se sinceriza el presupuesto, porque eso que tú decías, lo que es Fonden y Fondo Chino no está contemplado, no estuvo contemplado en el presupuesto de 2012 y no está contemplado en el presupuesto 2013, que es otro presupuesto. Por ejemplo, tenemos el caso dramático del presupuesto 2011 de ese Fonden chino, el Fonden, el Fondo Chino y los aportes que hace PDVSA bajo cuerda del gobierno nacional. En el 2011 el presupuesto fue, como yo vengo diciendo, 200.000 millones y por esas vías, Fonden, Fondo Chino y aportes de PDVSA, ingresaron 144.000 millones de bolívares. Es decir, 70% de lo que originalmente se iba a gastar en el año 2011. En el año 2012, ese presupuesto que se presentó el año pasado de 300.000 millones de bolívares ya cuenta con unos aportes del Fonden para este año aproximadamente de 20.000 millones sin meterte el Fondo Chino, una parte del Fondo Chino, que Giordani se refirió ayer sobre eso, y sin colocar los aportes que por ganancia súbita está haciendo PDVSA al Fisco Nacional. ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Por qué no están allí? Que será la pregunta. ¿Y por qué el gobierno sigue haciendo un presupuesto en base a $55? La pregunta interesante también sería, si el presupuesto de este año 2012 se hizo sobre un barril de $50 el petróleo, y el petróleo promedió todo el año en $100, ¿dónde está el doble de lo que correspondía por esa diferencia sobre ese presupuesto original? Vemos al ministro decir, a los diputados, al gabinete en general, que esto es simplemente prudencia. Porque si bien es cierto, los precios han estado elevados, siempre está latente la volatilidad del precio del barril del crudo y que el manejarlo a $55 por barril es un promedio interesante que a la hora de que haya una baja importante, nosotros nos mantenemos en un colchón necesario pues para nuestro país. Pero esa prudencia, entre comillas, que ellos dicen, va en contraposición con la ley de ordenamiento que también es entregada con el presupuesto. Ajá. En este caso, el presupuesto 2013, aproximadamente el 27% es vía endeudamiento, pero vía
endeudamiento masivo. O sea, ahí no hay prudencia. Ahí sí podemos comentar la primera lámina. Vamos a explicar un poquito. Tengo mi presupuesto, ok, se me cayó el presupuesto más no el apuntador. Más no el apuntador que se acaba de caer. Tengo mi presupuesto, vamos a entenderlo en un tema micro, en Ok. familia. Tengo mi presupuesto para gastar durante el año. Es decir, qué es lo que gastos fuertes voy a hacer, en qué voy a invertir, si voy a hacer algunos cambios en mi casa. Y yo tengo un aproximado de tantos bolívares para ese año en cuanto a mis gastos generales, porque yo pago tanto de luz, pago tanto de cable, lo que es lo básico, ¿no? Ciertas variables, mercado y ese tipo de cosas. Entonces yo tengo mi estimado de 100 bolívares por año. Y presenté el presupuesto de 100 bolívares por año. Pero resulta que entonces ahora voy a empezar a pedir prestado durante el año. Eso es lo que hablamos cuando nos referimos a leyes de endeudamiento. Para completar esos 100 bolívares que vas a gastar. O sea, los 100 bolívares que vas a gastar, 30 bolívares te van a ingresar por endeudamiento. Te vas a endeudar para gastar ese dinero. Y las cosas otras extras no las tienes allí. No las tienes allí porque después tú tienes, y que ya es un estilo hace en los últimos años, solicita los llamados créditos adicionales. Por ejemplo, te lo digo. En el presupuesto 2012 de este año debemos recordar que el gobierno se le olvidó colocar los nuevos pensionados del Seguro Social, el aumento de mayo y septiembre y el bono de fin de año de los pensionados. Ya va, profesor. Y Pero fueron... ¿cómo te endeudas para gastos y no para inversión? Y así lo establece la Constitución. Esa es la gran preocupación que yo quiero manifestar en el de hoy, que es la manifestación del crecimiento enorme y gigantesco de la deuda interna, que es la primera lámina que tenemos en pantalla, si la podemos ver. Porque tú lo que he dicho es una cosa bien interesante. En el presupuesto 2013 se dice allí que el proyecto de inversión 42.316 millones de bolívares, allá 2013, y tenemos la comparación con el 2012. Proyecto de inversión significa metro de Valencia, infraestructura. La idea es que tú te endeudas, haces el metro de Valencia y después con lo que da ese metro tú pagas ese endeudamiento. Correcto. Pero después el gobierno ha caído en lo siguiente: gestión fiscal, 20.000 millones, lo hizo en el 2012, lo va a hacer en el año que viene. ¿Qué es gestión fiscal? Gestión fiscal son gastos ordinarios del gobierno. Pago de becas, pago de emisiones, que no tienen redistribución de capital, no tienen retorno de inversión. O sea, cuando tú te endeudas de esa manera, sin inversión, tú estás asumiendo un compromiso que no tiene retorno de pago. Vamos a tratar de explicarlo de manera más coloquial. Es decir, yo le quito prestado a usted para pagarle la deuda que tengo a Carlos. Es correcto. Si yo le quito prestado a usted para pagar la deuda de Carlos, ¿cómo hago yo para pagarle a usted? Tú vienes recalentando la deuda y sigues pidiendo deuda y sigues pidiendo y sigues recalentando la deuda, que es lo que vamos después a ver al final dónde nos lleva eso con un cuadro que también trajimos. Fíjate en el servicio de la deuda. Si tú te endeudaste, como tú lo acabas muy bien de decir, y tú tienes que pagar intereses y amortizaciones de esa deuda. Como no tienes dinero, te vuelves a endeudar, y eso es lo que se conoce como servicio de deuda, que son, te endeudas en 33.041 millones de bolívares para este año 2012. Pero ojo, para el año 2013, pero ojo. Pero lo aumentamos. En el 2012, tú no gastaste 33.000 millones en el servicio de la deuda. El servicio de la deuda es pago de amortización e intereses, Más común nada. y corriente, más nada. Tú este año vas a terminar con un servicio de deuda de 80.000 millones de bolívares porque tú vienes haciendo lo que acabamos de decir. Te estás sobreendeudado, eso es lo que se Sigo llama pidiendo plata recalentamiento de la deuda. Llega un momento en que eso hace crack. Eso fue exactamente, mi querida Axu, mi querido Carlos, lo que le ocurrió a Grecia y le está ocurriendo a España. Sobrecalentamiento de deuda. Llega un momento que no tienes ni quién te preste ni cómo puedes pagar y haces crack. Y aún más, ellos también colocan una parte de refinanciamiento y reestructuración de la deuda, que es deuda sobre deuda. O sea, yo quito prestado para refinanciar la deuda que yo tengo y me endeudo con el que estoy quitando. y me endeudo con el que estoy quitando, y eso termina en el 2012 con más de 100.000 millones de bolívares y en el 2013 con más de 116.000 millones de bolívares. Eso nos va a llevar, no sé si viene pueden colocar el siguiente gráfico.
Eso nos va a llevar a esta gigantesca y ya preocupante deuda interna. ¿A qué llamamos nosotros deuda interna? Porque nosotros simplemente durante los 40 años de lo único que escuchábamos era la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional. Que nunca se pagaba, que o no nunca se pagaba, terminaba de pagar, que hacían lo que nos daba la gana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una deuda interna? Eso es muy buena pregunta, porque una cosa es esa deuda interna que emite el Ministerio de Finanzas y otra deuda es la de los chinos y otra deuda es la de otros organismos, ¿ok? Esta es la que emite a través de lo que llaman bonos de IPN, deuda pública nacional, el propio Ministerio de Finanzas. Ya vamos a explicar un poco a qué se refiere esta deuda esto, ¿sí? interna, pero regreso a la pausa. No se muevan, regresamos en breve con más.